Buenas noches, buenas tardes, Carolina. Mejor, bueno, en verano a esta hora de la tarde, en invierno, que cambia la hora ahora en marzo, ya es la noche. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio informativo. Mucho para destacar y evidentemente tenemos que ocuparnos de este tema, el caso Pechi. Estábamos pendientes, esperando una determinación con relación a Margaret Chacón y finalmente ya conocemos la condena, Germán. 39 años, nada más y nada menos que 39 años fue la condena de Margaret Chacón. O sea, ahí le vemos, sí. O sea, prácticamente toda su vida, porque creo que tiene 40 y pico de años. Vamos a acceder a ese detalle preciso. Lo cierto es que la justicia colombiana condena así a Margaret Chacón. Resulta que ella fue encontrada culpable por los delitos de homicidio agravado. Ahí estamos observando a Margaret. Ella es homicidio agravado y portación ilegal de armas en el marco del asesinato del fiscal Marcelo Pechi. Hay que recordar, varios son los condenados. El asesinato, este atentado, ocurrió el 10 de mayo del 2022 en Colombia. Ahí estamos observando a la mujer. Ella fue condenada así por la justicia colombiana y la encontró culpable, efectivamente. La justicia dio a conocer esta pena carcelaria de 39 años para esta mujer por la participación en el asesinato. Considerado su papel como fundamental en el atentado porque se habla de que ella fue la gran coordinadora, digamos, la mujer que luego estableció contacto de manera directa con el hombre que organizó la logística para lo que fue el asesinato de Marcelo Pechi. Ella fue la única mujer involucrada que no había aceptado su culpabilidad. O sea, hasta el último momento ella dijo ser inocente. Hay que recordar también que ella era pareja de uno de los involucrados también. Hay dos hermanos involucrados que ya están condenados y ella era pareja de uno de los hermanos. También no hizo delación, Carolina. Sí. O sea, convengamos que los otros, varios de los otros tuvieron condenas menores porque ayudaron a dar información para ir ampliando el margen o el amplio margen de cobertura de quienes fueron finalmente todos los involucrados. Sí. Esta señora, Margaret Chacón, no dio ninguna información, es más, negaba, no colaboró. No colaboró, es más, negaba ser parte del esquema que se montó para asesinar a Marcelo Pechi. Decían los representantes de la justicia colombiana, no colaboró, no aceptó en ningún momento los cargos. Al no aceptar los cargos, por lo tanto, tampoco mostró arrepentimiento alguno, porque esa fue la estrategia que utilizó ella, así también su defensa. Y hoy esta es la determinación que tenemos. Se comprobó, de acuerdo a la información que nos envían desde Colombia, se comprobó que esta mujer facilitó los equipos para establecer la comunicación y transmitir todo sobre los avances del plan para matar finalmente al fiscal paraguayo. Los pasos que dio la justicia colombiana son pasos determinantes. Hay que destacar que todo esto se dio también en un tiempo, pero muy significativo, digamos, el tiempo en cuanto a la investigación, porque hay que recordar que el propio presidente colombiano había dado como un mandato de que se investigue y que se castigue a todos los que formaron parte de esta banda que terminó asesinando al fiscal paraguayo. Eso sí, hay una materia pendiente y que no corresponde únicamente a la justicia de ese país, sino a la nuestra también, y es determinar quién ordenó el asesinato del fiscal Pechi. O sea, el autor intelectual. Así mismo es. Eso es una asignatura pendiente y generalmente es lo más difícil de determinar. Lo más difícil de determinar, es así. Pero la familia tendrá paz cuando podamos saber, cuando podamos tener la certeza de quién ordenó el asesinato de Pechi. Hay que recordar que en su momento se había facilitado un dato que es sumamente grave, porque hay que recordar que lo involucraron al expresidente de la República, el señor Horacio Cartes, como supuesto mandante. Uno de ellos. Uno de ellos, sí. Y creo que se ratificó después en la justicia al involucrarlo y bueno, finalmente en Paraguay no avanzó una investigación profunda sobre el tema, tampoco en Colombia, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho,
eso en teoría ocurrió en Paraguay, no en Colombia, ¿verdad? Sí, efectivamente, por eso digo, es la materia pendiente, sin lugar a dudas. Ya tendremos también más adelante la oportunidad de conversar con los familiares de Pechi para conocer el punto de vista con relación a esto que se estaba esperando. Vamos a escuchar, por favor, tenemos un material con audio propio y reitero, 39 años de cárcel para esta mujer. Por lo anterior, teniendo en cuenta que durante la actuación no se el buen despacho muestra algún arrepentimiento por parte de la procesada, ni tampoco ánimo de colaborar con la justicia, se le impondrá una pena de prisión de 420 meses por el delito de homicidio agravado. Bajo los mismos argumentos, se le impondrá por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego la pena de 113 meses de prisión, siendo entonces el delito de homicidio agravado la pena más grave, la cual servirá de delito base, tal y como lo dispone el artículo 31 del Código Penal, que establece que el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinjan disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará sometida a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética que le corresponda a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Ahí está la información que viene de Colombia. Repetimos, Carolina. Sí, efectivamente, estamos hablando de la condena para Margaret Chacón, una de las mujeres involucradas en lo que fue el atentado contra el fiscal Pechi. De esta manera se determina 39 años de cárcel para esta mujer. Y se cierra un capítulo, pero reitero, es sumamente importante, esencial conocer quién ordenó este asesinato del fiscal Pechi, que sabemos sobre la trayectoria del fiscal, fue simplemente impecable. No lo decimos solamente nosotros, sino fundamentalmente sus colegas. No, esto evidentemente causó conmoción en todo Sudamérica. Nacional e internacional. Nacional e internacional. En Colombia, las fuerzas colombianas, creo que se armó una fuerza de tarea entre varias instituciones del sistema de seguridad colombiano para tratar de dilucidar esto. Se involucró, el propio presidente de la República se involucró en el tema. Sí, y un mandato. Bueno, finalmente en cortísimo tiempo se fue llegando de a poco a todos los autores del atentado, del asesinato de Marcelo Pechi, y bueno, finalmente hoy ya vemos esta condena de 39 años. Es altísima la condena. Acá en Paraguay la condena máxima es de 10 años, de 30 años, perdón. De 30 años a más 10 años que normalmente suelen otorgar también como medidas de seguridad. Yo creo que mientras seguimos observando estas imágenes, yo creo que vale la pena hacer el recuento también de todos aquellos que ya están condenados. Por ejemplo, recordemos el caso de la condena de 23 años y 6 meses contra el venezolano que había efectuado directamente el disparo. Adrián Arrieta, también el conductor de los asesinos, está condenado. Marisol Londoño y Cristian Camilo Londoño, madre e hijo. Hay que recordar que ambos eran cómplices del hecho, madre e hijo, porque se encargaron de hacer el seguimiento al fiscal y también a la esposa durante su estadía, recordemos, en la isla Barú, en Cartagena, Colombia. Primeramente, también Francisco Luis Correa, el que organizó y contrató a los sicarios. Por otro lado, esta mujer, Margaret Lisset Chacón Zúñiga, insisto con este dato, jamás colaboró, de hecho no reconoció su participación. Al no reconocer su participación, nunca mostró arrepentimiento. Y digo esto, lo de nunca demostró arrepentimiento, porque recordás que algunos imputados y condenados en algún momento habían pedido disculpas a la familia. No fue el caso de esta mujer. Enseguida vamos a tener las repercusiones con familiares de Pechi. Así es. Ahí vemos a Marcelo Pechi con tapaboca y bueno, conmocionó, repito, no solamente a nuestro país, conmocionó a la comunidad internacional y una repercusión internacional sobre el tema. En Colombia, los colombianos, no sé cómo se mueven allá en los atentados en Colombia de colombianos, Carolina, pero sí en este caso se movieron y llegaron a los autores y fueron llegando de a poco a los autores
muy rápido, días, semanas después ya estaban las primeras detenciones al respecto, tenían todas las grabaciones, tenían identificado quiénes fueron, cómo organizaron, cómo se movieron, cómo espiaron, cómo vinieron, de dónde salió el motoesquí, todo. Sí, impresionante el seguimiento que habían hecho a través de las cámaras que están instaladas en diferentes puntos. Por eso es que pudimos acceder a imágenes en la playa propiamente, el momento del atentado, lo que ocurría en el hotel, los paseos que realizaron y luego toda la logística también por parte del grupo criminal. Un sistema de investigación que se movió de manera tan eficiente que al cabo de un año ya teníamos prácticamente a todos los involucrados, imputados y condenados. No así este caso, teniendo en cuenta que jamás reconoció su participación, pero ahora es ejemplar esta condena de 39 años de cárcel para Margaret Chacón. Ella jugó, repetimos, Carolina, a ser inocente. Sí. Negó todos los cargos, trató de mostrar su no participación en los hechos. Sí, soy inocente, es lo que repitió una y otra vez. Pudo demostrar que sí tuvo participación y ahí está la consecuencia, 39 años de cárcel. Es una de las noticias destacadas del día, sin dudas. Sí, ya estamos en contacto con doña Maricel de Pecci, la madre del fiscal Marcelo Pecci. Doña Maricel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos para toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Ya estás enterada de los 39 años que salió la condena contra la señora de Chacón, señora? Sí, pedí desde el primer momento el juicio. La verdad que yo no estoy contenta. Deberían haber aplicado la máxima pena, 47 años. 47 años y apenas llegó a los 40. Esa era la expectativa que ustedes tenían desde un primer momento. Sí, la verdad que sí. Nuestro abogado también pidió la máxima. ¿Y qué? Pero lamentablemente no se dio. ¿Significa esto un alivio, por lo menos parcial, de lo que esta condena contra esta persona que fue la coordinadora de todo el operativo, señora? Sí, mi tío un chiquitito la pena realmente, pero está la parte más grande, el autor intelectual, ¿verdad? Que sí. Parece que estamos muy lejos todavía de llegar a ellos. Es lo que estos son los autores materiales. Sí, es lo que estamos destacando desde el inicio del programa, la necesidad de llegar. Tenemos que acceder a ese dato, llegar a ese dato. Solamente de esa manera ustedes como familia podrán tener paz. ¿Quién ordenó el asesinato del fiscal Pecci? Esa sigue siendo la gran pregunta. Así es. El gran enigma que, no sé, si algún día se desatará, yo no creo. La verdad que yo no creo, no tengo esperanza, pero bueno, es lo que yo deseo. Ahí recién voy a descansar. Ahí recién vamos a descansar. Señora, y después de todo este tiempo transcurrido, todas estas investigaciones, ¿tiene alguna sospecha usted de quién pudo haber sido el autor intelectual? Mira, te juro, ojalá. Si yo supiera, yo con manos propias me voy a matarle a la persona, pero por supuesto que no sé. Obviamente no sé. Pero aunque yo tenga que parar luego en la cárcel, yo con manos propias le voy a asesinar a esa persona. Bueno, doña Maricel, muy fuerte porque durante tantas entrevistas es la primera vez que te escucho en estos términos. De hecho, siempre destacamos la fortaleza enorme que tenés porque solés mostrarte siempre prudente, moderada, digamos, y hoy de manera enérgica decís que si tuvieras ese dato harías hasta justicia por manos propias. El dolor de una madre. Así mismo es. Yo creo que el dolor no solamente mío, de cualquier madre, ¿verdad? No, ustedes ni no se imaginan lo que es. Realmente. Pero estamos lejos al llegar a ese punto. Yo de verdad no creo que se revele el secreto de quién fue. Porque no hay voluntad, hasta política, diría, como para acceder a ese dato. ¿Por qué? Porque usted no confía definitivamente en que alguna vez lo sabremos.
No, yo, o sea, por parte de los compañeros Marcelo que están trabajando en esto, yo confío, ¿verdad? Yo confío y son muy amigos y realmente ellos me prometieron no vamos a parar hasta encontrar y hasta encontrar la verdad y todo eso, pero bueno, de ahí lo que pasa es que es toda una cadena, la verdad. La Margaret Chacón supongo que es la que sabe quién le dio la orden, ¿verdad? Pero yo creo que ella también corre el riesgo de que si ella devela, al día siguiente le van a matar de alguna forma. Ella no va a sobrevivir a eso, a ella, a su familia, a todo. Pero ella sí, yo creo que ella sí sabe. Ella sí sabe, o por lo menos está muy cerca de saber quién fue, ¿verdad? Porque es una cadena. Vos le contratás a Pepito, Pepito le contrata a Juan, Juan le contrata al otro, y resulta que el último eslabón jamás va a saber quién fue el primero, ¿verdad? Porque, bueno, justamente hacen de esa forma como para no llegar a la cabeza. ¿Qué participación tuvo esta señora Margaret Chacón, señora? Y ella, yo creo que ella es la que negoció con el mandante, no sé si con la cabeza, pero ella es la que recibía la plata. Ella era la que tenía los datos de dónde estaba Marcelo, pues, hasta cuándo se quedaba, ¿verdad? Ella es la que organizó, le contrató al Francisco Correa, y Francisco Correa es el que organizó todo el equipo, ¿verdad? Que ya todos están presos, excepto, o sea, también hay uno que está preso en Venezuela, que todavía no fue juzgado. No existe acuerdo de extradición entre Colombia y Venezuela, por lo tanto va a tener que ser juzgado en Venezuela. Ese es el único que todavía no tiene condena, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora, con relación al caso de Chacón Zúñiga, mientras seguimos observando a esta mujer, esta sentencia incluye la inhabilitación de Chacón para ejercer también algún tipo de funciones durante 20 años, dice la determinación de la justicia colombiana, ¿verdad?, de funciones públicas, y dice, la Fiscalía colombiana anuncia que no va a recurrir ni apelar esta decisión de la justicia. Eso es por un lado. Sin embargo, la defensa de esta mujer dice que sí, que va a apelar esta decisión. Creo que tienen 5 días para hacer. Sí. Sí, su abogado dijo sí que iban a apelar. Eso escuché que iban a apelar. Estos meses sin su hijo, pendientes de la información, tantas audiencias a las cuales tuvieron que participar de manera virtual, etcétera, ¿qué proceso más desgastante? Porque por un lado está el dolor cuando uno pierde más todavía en esas condiciones a un ser querido, y por otro lado esa sed de justicia. ¿Qué carga más pesada para ustedes como familia? Sí, pero por lo menos escuchar que están tratando de castigar en cierto modo a todos los involucrados, ¿verdad? Bueno, te da una sensación de, bueno, que están haciendo bien las cosas. De hecho, creo que la justicia colombiana actuó muy bien y muy rápido, es muy eficaz, realmente, muy eficaz. Entonces, ¿se siente satisfecho, señora Maricel? Y con esa, no, que es la cabeza principal, me hubiese gustado que sea la máxima condena de los 47 años. Pero bueno, ya está, es lo que pidieron, es lo que le dieron. Perfecto. Muchísimas gracias por el contacto, señora Maricel. Gracias a ustedes por la llamada, muchas gracias. Muchas gracias, señora Maricel de Pechi. Qué fortaleza enorme tiene esta mujer. Qué fortaleza enorme tiene esta mujer. Pero yo también, Carolina, la primera vez que le escucho decir, sí, voy a matarle al autor intelectual con mis propias manos. Sí, si tuviera el dato. Si tuviera el dato. Sí, me llamó la atención. Si le identifico quién es, lo mataría con mis propias manos. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Con esa declaración fuerte tenemos que hacer una pausa, Germán, porque al volver adelantarnos lo que tenemos. Sí, vamos a estar con la senadora Esperanza Martínez y también con el senador Eduardo Nakayama. A la vuelta de la pausa para hablar de lo que ayer ocurrió en el Senado de la Nación. Ahora sí vamos a conversar con los dos senadores, la senadora y el senador
Me refiero a Esperanza Martínez y Eduardo Nakayama. ¿Qué tal, senadora Esperanza? ¿Cómo está? Buenas noches, Germán, Carolina. Buenas noches. A Eduardo también un saludo especial. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. Senador Nakayama, buenas noches. Buenas noches, Germán, Carolina y a toda la teleaudiencia de Buenas NPI. noches. Un gusto estar con ustedes esta noche. El día después que se siente, senadora Esperanza, vos estabas sentado al lado de Katia cuando dio su encendido y sentido que al final inclusive se quebró. Me refiero a Katia González. Así es, hay que reconocer que es una gran lideresa con mucha fortaleza. Yo que estuve allí, he visto el esfuerzo que le hizo hacer con el tono, con la dignidad y con la firmeza con que hizo. Creo que tenemos que valorar a una gran mujer que perdió el Senado paraguayo por un poco tiempo, porque creo que tiene que primar la justicia en este país y nosotros estamos confiados que la Corte Suprema de Justicia va a revertir esta situación porque se han violado absolutamente todos los procesos garantistas de un hecho como el que vivimos ayer. Eduardo, creo que hasta la noche anterior había solamente 22 votos. Un voto se sumó en la mañana de ayer. ¿Qué información tenés vos? Bueno, en realidad, Germán, nosotros con la senadora Esperanza Martínez habíamos advertido desde el viernes pasado de toda esta trama. Habíamos adelantado lo que iba a suceder. Y lógico, como siempre nos trataron de locos, de alarmistas, de que estábamos inventando, de que no había absolutamente nada. Hasta el día martes se hizo una discusión, digamos, sobre que se iba a presentar, no se iba a presentar. Y finalmente vimos lo que vimos, ¿verdad? Porque yo lo vi al senador Derlis Maidana a la mañana diciendo que era una información traída de los pelos, de que no había absolutamente nada. De hecho, conversamos el lunes. Claro, ¿sí? El lunes a la noche vi que ustedes conversaron con él a la tarde. Sí, y a la tarde ya había cambiado un poco el discurso, medio que Pero dijo seguían negando todavía. Seguía negando, pero ya cambió el tono en relación a la mañana, que no había nada. A la tarde ya había dicho que habían causales y que se podía estudiar y que dependiendo de lo que decía el bloque que iban a decidir. Nos reunimos con la senadora Esperanza y con el bloque el día de ayer a la mañana, ya esperando que se presente. La información que da Germán es correcta, de que no tenían todos los números. Nosotros manejábamos, de hecho, que tenían 21 y no 22 siquiera, pero sabíamos que estaban en constantes conversaciones, ¿verdad? Sabemos que no todos estaban de acuerdo, ni siquiera dentro del bloque cartista. Sin embargo, fue una orden que vino de arriba. Es el caso de Ovelar, por ejemplo, porque cuando se le preguntaba a Ovelar qué pensaba con relación al punto, yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que lo noté así, particularmente como afligido y sin defensa alguna, o directamente no queriendo hablar sobre el tema. Claro, también Eduardo y doctora, cuando él dirigía la sesión, bueno, ustedes estaban ahí, ¿verdad? Mucha más ventaja que yo, que miraba de afuera. Yo miraba por YouTube. Se le notaba compungido, con una cara como diciendo, tengo que hacer esto obligatoriamente. Cuando salió de la sala de sesiones y se enfrentó a la prensa, durante mucho tiempo, decir unos segundos, él mordió los labios hacia adentro, que sabemos lo que eso significa en comunicación no verbal, ¿verdad? Entonces realmente estaba incómodo, a tal punto que algunos actores de la comunidad de Twitter, del grupo de cartistas, empezaron ya a tirotearle a Beto Ovelar. Entonces, le pregunto a ustedes que están ahí en la caldera, a ver cómo sintieron, cómo vieron eso. Así es, Germán. Hay que reconocer que el senador Ovelar siempre ha tenido una conducta mucho más democrática que muchos de los sectores que estuvieron sentados ese día. Y en particular sobre el tema de la pérdida de investidura, él nunca votó las pérdidas de investidura, que incluso yo he votado y que hoy lo he dicho públicamente, en muchos casos hemos realmente actuado irresponsablemente y creo que eso no debería
debería volver a suceder, porque los errores que se repiten son de los necios. Hay que ser necio cuando haces algo, hiciste mal, te equivocaste y bueno, pero voy a continuar haciendo porque ya hice. Eso no existe. Y yo creo que él habrá sido una de las peores sesiones de su vida, porque tuvo que enfrentar primero todo el patético debate y la presentación de unas argumentaciones realmente increíbles, ¿verdad? Primera vez que trasladar un funcionario puede ser un delito, pagarle una bonificación. Yo quisiera pedir los informes a cuántos trasladados, porque es una medida hasta racional del Estado. Si en vez de traer gente nueva, lo que hace cualquiera, un nuevo ministro, un nuevo parlamentario, buscar dentro de la función pública, que hay tantos funcionarios capaces, más allá de que hay otros que tienen toda la recriminación de la sociedad, y tratar de no incorporar nuevos recursos, sino usar, racionalizar lo que existe, una cuestión efectiva y correcta. Y bueno, en el nivel acusatorio aparece es el hecho de que siendo funcionario de Contraloría estuvo haciendo política, activismo. No, pero hicieron varios señalamientos y uno de ellos decía, él fue trasladado y ponía como hechos probatorios la resolución del Contralor y del senador Ovelar, que ambos como, bueno, entonces finalmente, si eso es parte del delito, entonces quiere decir que la senadora Katia le llamó y le dijo, firmen ustedes esa resolución, yo le voy a dar dinero para que le firmen, algo así, ¿verdad? Que por supuesto que no sucedió, y el propio Contralor. Pero digo, la calidad del libelo acusatorio fue lamentable. Y creo que él tuvo que soportar todo eso y después tomar la decisión absolutamente contra su voluntad. Si él hubiera tenido libre albedrío, yo estoy segura que él no hubiera votado, o si hubieran un poco más de votos y no los 23 que tenían ajustados, si había 25 o 26 y su voto no era decisivo, yo estoy seguro que él probablemente hubiera dejado o no hubiera acompañado. Pero en la primera sesión, en la primera convocatoria a sesión extraordinaria figuraban 2 puntos. Primero, justo la modificación del reglamento que ellos habían aprobado en diciembre del año pasado. Y luego el pedido propiamente, la pérdida de investidura de Katia González. Pero en la segunda sesión extraordinaria ya no figuraba ese punto. Entonces ahí como que nos perdimos un poco con relación a la forma. Bueno, en realidad son 2 cosas muy importantes, Carolina. Primero, lo que menciona la senadora Esperanza Martínez en relación a lo absurdo que fueron los alegatos en contra de la senadora Katia González, porque vamos a suponer que sea cierto lo de Torales y que el comisionamiento y que él no podía ponerse la remera del Encuentro Nacional y todo lo que dijeron. Vamos a suponer. ¿Quién es el culpable? Torales. ¿Cómo le van a inculpar a la senadora por lo que hace otro? ¿O acaso uno va preso porque el vecino chocó el auto? O sea, no tiene, porque tu vecino entonces ya te involucran y vos perdés la investidura. O porque tu hijo o tu padre o tu madre o tu hermano o tu primo cometió un delito, vos tenés que pagar por ello. O sea, eso a lo sumo era para un sumario administrativo al funcionario, quien tiene que responder personalmente por sus hechos, pero no tiene absolutamente nada que ver con tráfico de influencia. Tráfico de influencia fehacientemente comprobado, y es el único caso en el cual se tiene que dar la pérdida de investidura. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer se trajeron a colación una serie de situaciones anteriores e incluso el senador de Maidana osó recordar el caso de González Daer como ejemplo. A la pucha, en el caso de González Daer habían cientos de audios que lo comprometían y él jamás dijo, no fui yo el que dijo eso. O sea, evidentemente hubo un tráfico de influencia para que se impute a alguien, se condene a alguien, etcétera, etcétera. Pero en este caso particular, ¿qué tipo de tráfico de influencia puede hacer alguien solicitando un comisionamiento por escrito y firmando? O sea, vamos, totalmente traído de los pelos, pero fuera de esa parte de fondo que ni siquiera hace falta analizar, porque primero hay que verificar los presupuestos que se dan para admitir la pérdida de investidura. Nosotros aprobamos un reglamento en diciembre. El 20 de diciembre. El 20 de diciembre.
Entonces, allí se establece claramente que para cautelar el debido proceso, y ustedes recordarán que para el caso del juicio político a Lugo, cuando se iba a llevar adelante, no había un reglamento para juicio político y el senador Juan Carlos Gallega Laverna impulsó la creación express de un reglamento para poder enjuiciarlo. ¿Recordarán ustedes? Bueno, y se aplicó. ¿Cómo vamos a decir que un reglamento es inconstitucional? Más todavía cuando no se reputó como tal, porque cualquier norma de cualquier rango inferior al de la Constitución puede ser reputado de inconstitucional. Pero ¿quién es el único órgano competente para declararlo? La Corte Suprema de Justicia. Entonces, si Dionisio Amarilla, si Natalicio Chase, si Retamoso, y que fueron los tres principales que colaboraron para ese reglamento y después votaron ayer por la salida de Katia. Ellos fueron los que más colaboraron para el reglamento. De hecho, el proyectista fue Retamoso. Claro, entonces, ¿cómo va a ser inconstitucional? O alguno de ellos debería de haber presentado ante la sala constitucional de la Corte un pedido de inconstitucionalidad y bueno, ahí podíamos discutir. Pero ese reglamento lo que hace es justamente evitar que se reiteren los problemas y atropellos que la senadora Esperanza Martínez acaba de comentar que se cometió en el pasado. De que se le pueda sacar a un legislador con 100.000 votos por 12 votos circunstanciales con un quórum de 23. O sea, esto abre las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque les da la llave a una mayoría coyuntural a que modifique totalmente la composición de la Cámara. Totalmente puede modificar, porque 23 personas en connivencia pueden sacar a las otras 22. De una vez les puede sacar. Ellos pueden convocar un domingo a la mañana una sesión extraordinaria, y no les quiero dar idea, pero no me interesa tampoco que lo hagan, ¿verdad? Ellos pueden convocar un domingo a la mañana y presentar cualquier estupidez como la que presentaron ayer, y ellos agarran y votan de manera express y le sacan a 22. Y después anda a llorar la tutía, porque a 22 personas que pudieron haber sido electas por 1 millón de personas, ya se le puede sacar. Esto mismo hizo Correa en Ecuador para llevar adelante su reforma constitucional. Esto mismo se ha hecho en otros países como Venezuela. Y ayer advertía el senador Rafael Filisola, ¿qué queremos nosotros convertirnos? ¿En la próxima Venezuela, en la próxima Nicaragua? Ojo con lo que se está haciendo. Mucho ojo con lo que se está haciendo. Y a partir de ahora, ¿cuál es la estrategia? Porque tiene 9 días, tengo entendido, Katia González, para presentar un recurso para que la Corte también pueda analizar y tomar alguna determinación. Y hoy ya es el día 1. Bueno, yo supongo que Katia y las personas que están apoyándola en el tema jurídico y en la orientación política de lo que va a venir ahora estarán trabajando. Pero nosotros como equipo del bloque opositor, como compañeros, los 15 que nos hemos reunido para apoyar este proceso, decidimos luego, y ustedes habrán visto en la sesión, de que sobre todo los colegas abogados tuvieran el trabajo pedagógico para que la ciudadanía entendiera y para que constara en el contenido del desarrollo de la sesión todos estos elementos. Y ustedes habrán escuchado el trabajo que hizo Eduardo y el trabajo que hizo Rafael. Ambos hicieron cuestiones muy estratégicas. Por ejemplo, Eduardo en un momento le pregunta al presidente, el reglamento fue el acta que aprueba la sesión del 20 de diciembre, donde se aprobó el reglamento, está aprobada. El reglamento de que se trató el 20 de diciembre está aprobado. El artículo 4.º, todo está aprobado. Entonces, la pregunta es por qué no se aplica el reglamento y el presidente no tiene argumentos, se calla y continúa con la sesión. Y el senador Rafael permanentemente dice, el reglamento tenía que hacerse tal cosa, había que notificarle, había que entregarle el alegato. Jamás le notificaron a Katia González. Lo que hizo con mucha calidad y con mucha pedagogía, ambos y otros colegas también que colaboraron, lo que se hizo fue que conste de tal manera que
el acta de esa sesión va a ser de muchísima utilidad para cualquier medida, sobre todo de inconstitucionalidad, etcétera. Y fue un trabajo que se coordinó desde el bloque opositor. Parecía a veces hasta tedioso, que se repetía, pero que en realidad fue parte de una estrategia para que constara en la sesión, cosa que no se hicieron en otros juicios, como el mismo caso del presidente Lugo, que nos tomó a todos de sorpresa, pero nosotros creíamos prudente y los compañeros y todos contribuimos de alguna manera a que se pudiera demostrar para una eventual medida jurídica, pero también que sea pedagógico para la población, porque acá lo que es importante que la gente entienda, porque las redes sociales, el cartismo también maneja troles y todas esas situaciones, y creo que ellos intentaron instalar un desgaste sobre la figura. Este es el típico lawfare que hoy es el nuevo fenómeno político: aniquilar o degradar o desacreditar al adversario político a través de medidas jurídicas, judiciales, amparados por medios de comunicación que son afines al sector político y las redes sociales. El caso de la presidenta Dilma, el caso de Lula, que fue clarísimo, ¿verdad? Se inventó un proceso judicial para que no participara en las elecciones contra Bolsonaro, y bueno, y hoy las personas que inventaron están hoy, digamos, siendo procesadas, porque en realidad fue toda una cuestión tramada. Entonces, creo que no sé cuáles serán las decisiones, vamos a respetar a ella y a toda su familia que va a tomar las decisiones, pero entendemos que están las condiciones dadas, y si la Corte Suprema de Justicia es independiente en este país y actúa con criterio jurídico de justicia, la senadora debe volver a la Cámara en poco tiempo. ¿Y la Corte es independiente? Acá creo que Eduardo es el que confía más en ellos, ¿verdad? De ninguna manera. En realidad, yo pienso que salvo algunas excepciones que definitivamente siempre tuvimos en la Corte Suprema de Justicia, grandes juristas, grandes exponentes del derecho, desde Irala Burgo hasta ahora, ¿verdad? Lescano Claude, que estuvo hasta hace poco, Eliseno Ayala y tantos otros exponentes, ¿verdad? Oscar Paciello. Oscar Paciello, pero de un tiempo a esta parte ya el sometimiento al poder político es total, ¿verdad? De acuerdo al índice de competitividad global, yo siempre repito eso, el Paraguay está en lugar 138 de 141 países por falta de independencia del sistema judicial. Eso quiere decir que la justicia ayatolá de Irán o la talibán de Afganistán son más independientes que la nuestra. Entonces yo no espero gran cosa de la justicia, pero si hay que hacer el paso previo, bueno, ya los abogados de Katia sabrán la estrategia a llevar. Entiendo que Marcial, su hermano, está encabezando el equipo jurídico, entonces nada más que desearles a ellos, a Katia misma, que es una gran abogada también y tiene las ideas muy claras. Ella siempre estuvo con sus propias posiciones, liderando los proyectos de ley que tenía su bancada y qué sé yo. Entonces creo que tienen muchas chances para poder llevar adelante, porque lo que ocurrió ayer fue nulo, ¿verdad? A mi modo de ver no me queda ninguna duda de que es así, pero sobre todo tiene también un mensaje subyacente, que es el tratar de amedrentarnos a nosotros. Tratan de amordazarnos, de que no hablemos, de que callemos, de que no denunciemos, de que bajemos la cabeza, y acá nosotros le decimos no nos vamos a callar, no nos vamos a callar, vamos a seguir enfrentándoles en todas las trincheras, sea donde sea, porque Eduardo, ustedes van a caer en algún momento. Eduardo, vos sos historiador. Nosotros somos los descendientes de Curupactí, de Managua, de Campovía, de Toledo. O sea, no es tan sencillo. Así mismo. Que nos quieran hacer correr así nomás, no. Ni con la vaina, ni con la espada, ni con el fusil, ni con todo lo que tengan.
Y si nos quieren liquidar, que nos liquiden, no hay problema, civilmente, o que nos maten también si nos quieren matar, pero vamos a dejar testimonio de lo que estamos haciendo. Entiendo que esto les fortalece más a ustedes también como oposición, porque se habían reunido senadores, diputados de la oposición, había participado también el gobernador del Departamento Central, y pasó algo que hace muchos años no ocurre, que es, por un lado, la unión de ustedes y esta estrategia que habían anunciado también de reunirse ahora con más frecuencia, una vez al mes o cada 2 meses, etcétera. Esta ya es una muestra digamos, de la fortaleza que tienen ustedes ahora ante este escenario que se presenta. Así es, Carolina, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y que las crisis siempre son oportunidades. Yo creo que esto permitió que la bancada, que inicialmente éramos 12, después se desdibujó un poco, que nos costaba, digamos, tener una disciplina de bancada, lo hacíamos sobre hechos concretos, pero a partir de lo que aconteció, vamos a reunirnos todos los martes, creo que va a quedar como la fecha, las bancadas, y hemos hecho lo mismo como sugerencia a la Cámara de Diputados para que ambas bancadas de la oposición, verdadera oposición, se reúnan. Hoy somos 15, hemos ganado a 3 compañeros, el caso del senador Sergio Rojas, el senador Penner y el senador Kemper, que con quienes coordinábamos cosas pero que no formaban parte del bloque de los 12 que iniciamos este proceso del bloque opositor, y vamos a tener un debate semanal de la coyuntura política, de la agenda parlamentaria, y también hicimos lazos con gobiernos subnacionales, ¿verdad? De tal manera a que gobernadores, intendentes y otros líderes de la oposición podamos tener con más frecuencia encuentros de articulación política. Y creo que, como decimos todos los compañeros, y Eduardo estará de acuerdo conmigo, más allá de la agenda parlamentaria, hoy vamos a salir a la calle, vamos a ir a reunirnos con las organizaciones, en los territorios, no solamente en lo político parlamentario, sino vamos a trabajar con la gente. Creo que hay una indignación después de lo que pasó ayer. Mucha gente, te habrá pasado también, Eduardo, que nos escribe qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, etcétera. Están despertando a la gente que este país a veces parece silencioso, pasivo, que acepta con resignación el destino, pero cuando se enoja, se enoja. Y cuando necesita ser valiente, es valiente. Recordando la historia, Germán, de modo que creo que fue y va a ser una oportunidad para adelante. Quiero volver al tema de Beto Velar. Me van a disculpar porque me gustaría escudriñar allá adentro que hubo, ¿verdad? En la sesión, ustedes estaban adentro de la sesión, él se recostaba así. Ustedes recuerdan esa imagen, ¿verdad? Se recostaba lejos del micrófono, traía el micrófono donde él estaba, no quería lo saber parte del reglamento, se le miraba a su secretario, le decía, ¿qué hay que hacer ahora? Le decía. Y no, esto, presidente, le decía, muy bien, esto decía. O sea, para mí es un emblema eso. ¿Por qué? Porque demostraba que el presidente, que es muy allegado a Horacio Cartes, no es una persona no allegado a Horacio Cartes, muy allegado, es parte del Comando Nacional del Movimiento Honor Colorado, estaba absolutamente displicente e incómodo en esa sesión, a tal punto que, repito, le preguntaba permanentemente qué hacer. En una sesión normal, yo no vi muchas sesiones tampoco, ¿verdad? Pero en una sesión normal a lo mejor el otro le sopla despacito y ya sigue adelante. Pero ahí directamente se da vuelta y le decía, ¿qué hay que hacer ahora? Le decía. ¿Cómo vieron ustedes que estaban allá adentro? Bueno, yo pienso, Germán, que como vos decís, Beto no es cualquiera. Beto fue el senador más votado en la elección del 30 de abril del año pasado. Beto Velar fue el número 1 de la lista, ya antes de ser más votado de la lista 1. Es decir, y también él fue el primero en jugarse por Santiago Peña en la interna colorada. Porque él, recordemos que pertenecía a las filas de Colorado Añetete,
Pero cuando se estaba definiendo la chapa presidencial, que iba a ser Hugo Velázquez, antes de la declaración de significativa anticorrupto, además hubo una pequeña historia nomás porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Y antes de eso ya Silvio Beto Velar dijo, yo acá no me quedo, yo salgo y voy con honor colorado a jugarme por Santi Peña, porque él es el que va a ganar. Y eso le costó incluso persecuciones a su familia, en la función pública, a su señora y demás, pero él tomó una decisión, porque él realmente, como dice Esperanza, es una persona con la que se puede hablar perfectamente. Es una persona que te dice claramente, en esto no voy a poder acompañar, y ya sabemos que no acompaña, en esto sí. Entonces a nosotros también nos sorprendió. Yo le aposté a él hasta antes de ayer de que él no iba a acompañar la pérdida de investidura por una cuestión principista. Y no hay nada... ¿Qué le apostaste vos, Eduardo? No, aposté a la prensa que me llamaron y me dijeron... apostaste claro, por él, no con él. Por él, porque la gente me decía, no, Beto va a votar. Yo le decía, no, Beto va a seguir con sus principios. Y eso creo que es lo que le costó más a él. Porque él... puede estar en acuerdo o en desacuerdo en una cuestión u otra contigo, pero consigo mismo estar en desacuerdo es difícil, ¿verdad? Y él ayer estuvo en desacuerdo con él mismo, y eso él lo reveló a la prensa cuando dijo, de las cosas que no se puede hablar es mejor callarse, dijo. Entonces quiere decir que él estaba internamente, y lo que se exteriorizó es nada más que lo que era parte de su... De su debate interno del ser y el deber ser, porque definitivamente él no estaba de acuerdo, estoy seguro que no está de acuerdo, pero no solo él, Germán, varios otros colegas. ¿Quién es otro, Eduardo? Y yo lo vi bastante incómodo también a Basilio Núñez, lo vi incómodo a Derlis Maidana. Ellos son, o sea, o eran amigos de Katia González, porque vinieron de la Cámara de Diputados compartiendo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la ley de nepotismo que hoy se iba a tratar, el proyecto de Basilio Núñez estaba firmado también por Katia González. O sea, en varios proyectos ellos llegaron a trabajar juntos en diputados y lo hicieron nuevamente en senadores. Porque pero cuando decís, Eduardo, que le viste incómodo, contame qué manifestaciones te lleva a vos a pensar que estuvieron incómodos. Y es comunicación no verbal, su movimiento, su cara, el tono de la voz, la falta de convencimiento, porque cuando uno defiende una cosa con vehemencia, o sea, cuando uno está convencido de algo, lo defiende con vehemencia. Y sobre todo Bachi, que es una persona que siempre hace eso. Sin embargo, él ayer no estaba así. Derlis Maidana tampoco estaba así. Y te diría que hay varios más, y algunos que prefirieron callarse y no opinar y directamente votar, porque borraron con el codo lo que escribieron con las manos. Y te vuelvo a decir el caso de Natalicio Chase. Natalicio Chase fue uno de los impulsores del reglamento. Del voto 30. Fíjate que él solicitó que se modifique, cuando se hizo el estudio en particular del reglamento, él solicitó al anteproyectista Rubén Retamoso que se incorpore de una forma muy atinada, y yo le agradezco hoy a Natalicio Chase eso, ¿verdad?, de que se incorpore también el número 30 o mayoría absoluta de 2/3 para la derogación o modificación del reglamento. Porque de lo contrario, pues vos ibas a cerrar la puerta y dejar abierta la ventana. Claro, artículo 10 y 11 de ese. Claro, y brillante. Yo, sinceramente, me parece brillante lo que hizo. Y gracias a eso ahora se tiene el reglamento firme. Y si no se tienen los 30 votos, no se puede cambiar. Por cierto, está vigente ese reglamento. Está vigente, plenamente vigente. Plenamente vigente. Y el senador Dionisio Amarilla fue el que emocionó que los tiempos, digamos, de espera entre presentar el alegato no sean 3 días, sino pueda ser hasta 10 días. O sea, él quería más tiempo para que las personas tuvieran posibilidades de defenderse. Y ellos abolieron el reglamento y preguntaban ustedes por qué se cambió y por qué se encapricharon. Y después ya dijeron, no hay tiempo, ahora que se vote nomás. Porque al comienzo iban a hacer una pantomima de donde íbamos a interpretar. O sea, íbamos a interpretar que 30 no era 30, ¿verdad?
Entonces, imagínense lo grotesco que es. En diciembre ellos hacen el proyecto, escriben el proyecto, ellos firman el proyecto, ellos presentan el proyecto, ellos debaten y aprueban el proyecto. 20 de diciembre, la última sesión. Y ahora ellos dicen, vamos a interpretar que el proyecto que decía 30 no dice 30, que los pasos que se tienen que dar de garantía, de trasladar la acusación, de esperar un tiempo, de dar espacio a la presentación de pruebas, ese tampoco vamos a hacernos cargo porque vamos a tomar un artículo constitucional. Y como el reglamento está respaldado también por un artículo constitucional, entonces ellos lo que decían es, sí, está el reglamento, pero ahora es este artículo contra este artículo y nosotros elegimos este. Es una cosa grotesca. Esto que les decía de Eduardo fue genial, porque ahí le veían al pobre presidente, esto está vigente, sí, se aprobó el acta, sí, está el artículo, todo sí, sí. Y bueno, y vamos a notificarle, entonces no, paso al segundo y vamos a debatir. Era como no sé, kafkiano, ¿verdad? O sea, esa cosa que te parece una especie de absurdo, de laberinto, donde no sabes dónde estás. Pero creo que eso también es una fortaleza hoy de que se haya hecho tan groseramente, porque hoy tiene que funcionar la justicia en el Paraguay. Esta situación se tiene que revertir porque a todas luces ha sido un atropello a la democracia, porque como lo dijo también Eduardo, esto no es solo Katia González. Vienen por cualquiera de nosotros. Germán, vos que sos un tipo muy directo, que sos una persona que coloca sus ideas, incluso políticas, con claridad. Un día alguien que mira por ahí no le gusta tu cara y va a decir, ese sáquenle del programa. Y puede llamar para ver quién financia, quién hace esto, quién aquello. Los camarógrafos, no sé, son vecinos de un amigo de este señor y le gusta, y bueno, y le imputamos y le creamos una causa. Un empresario que tiene una empresa que le gusta al señor y dice, bueno, vendeme tu empresa, no me querés vender tu empresa. Ah, bueno, ¿verdad? Empresarios, sojeros, ganaderos, bancarios, cualquier persona, comunicadores, artistas, cualquiera que pueda hacer algo que le disguste al señor, ¿por qué no? Ahora, qué importante es la defensa. De hecho, la propia Constitución Nacional garantiza. Y sin embargo, acá Katia González no tuvo esa posibilidad de defenderse, porque claro, al no recibir la notificación, entonces tampoco iba a poder defenderse. Y mirando, sobre todo en redes sociales, la gente se hacía esta pregunta: ¿y por qué no se defendió? ¿Por qué? Entonces, hasta algunos decían, pero es medio raro, o sea, no se defiende. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó acá con ese derecho de la defensa? Y porque no se puede defender de algo que no existió para ella. No, pues en realidad aquí la Constitución Nacional habla del debido proceso. Sí. No habla del proceso, sino del debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una garantía constitucional que te garantiza o que le garantiza a todo ciudadano, porque es la Constitución, que tanto hablamos en estos días de la Constitución. A veces hablamos de una Constitución, parece que es una cantidad de artículos, pero no sabemos que no. La Constitución del contrato social entre que pone un límite al Estado por sobre los ciudadanos. Nosotros no podemos permitir que el Estado atropelle tales cosas. Y entonces nosotros le ponemos ese freno. Y uno de ellos es que no nos puedan generar causas y de que no nos puedan hacer procesos, que no nos puedan juzgar jueces y partes, que no nos puedan acusar sin pruebas, que nos tengan que dar un derecho a la defensa amplia, donde las pruebas se puedan validar, donde vos se pueda presumir tu inocencia, una serie de cuestiones, ¿verdad? Entonces, aquí no hubo debido proceso. Yo le decía ayer a una amiga que me llamó de España, me decía, Eduardo, quiero saber qué es lo que pasó. Y yo le dije, mira, esto que pasó fue peor que los peores juicios inquisitoriales de la España medieval, cuando se quemaban supuestas brujas y demás, ¿verdad? Porque no se le corrió traslado.
Y a una senadora de la Nación se le preguntó ayer en un medio de prensa si por qué la senadora Katia González no respondió el libelo acusatorio y dijo, y se le dijo, pero no se le corrió traslado. Y la senadora dijo, no, pero sí se subió en Twitter. Imagínate un poco lo Otra que... vez la forma. Eduardo, cambiando Una un poco senadora de la Nación. Eduardo, cambiando un poco de tema. ¿Y tus 4 correligionarios? Ex. Acordate que ya no forma parte del Partido ¿qué? Liberal, Germán. Ellos dicen que... Doble ex. Ellos dicen que el directorio no tiene potestad para expulsarlo, dice. Mira, yo te voy a decir una cosa, Germán. Primero aclaro que yo ya no soy del PLRA desde hace 2 meses y pico. Estamos esperando tu nuevo movimiento que prometiste que ibas a armar y presentar. Nuevo partido. Ya está saliendo, tenemos logo y todo. Pero independientemente de eso, yo ayer estaba mencionando eso a un medio de prensa de Amambay, lo siguiente, ¿verdad? Yo no sé si es que se les puede sacar de esa forma. Si a mí me preguntas si deberían estar afuera, hace rato deberían estar afuera. Pero hace rato. Y lo dije en más de una ocasión. Ahora, así como estamos hablando de debido proceso, y como estamos hablando de pérdida de investigación, 1000 cosas, y yo también ayer aclaré que en el caso de Rivas, nosotros con la senadora Esperanza Martínez, con un grupo de senadores dijimos, no podemos votar a favor porque no está comprobado fehacientemente el tráfico de influencia. Y nosotros tenemos que empezar a cuidarnos en esas formas. Esta mañana, cuando se trató el desafuero de Rivas, que parecía algo obvio porque hasta él mismo pidió que se proceda. Mismo pidió, sí. Dice la Constitución Nacional que el Senado debe de estudiar los méritos antes de proceder al desafuero. Si nosotros votábamos sin estudiar los méritos, sin saber de qué se trata, podíamos estar violando la Constitución. Eso lo advirtió el senador Vilisola. Y gracias a eso se solicitó que por lo menos se nos informe de cuál es la causa para poder posteriormente proceder a votar. O sea, ese ritual es importante. Y en ese sentido yo creo que el PLRA tiene que hacer el proceso de depuración, pero no sé si lo que hicieron el otro día es jurídicamente correcto, ¿verdad? Yo creería que eso debería de pasar por el Tribunal de Conducta. A partir de allí, posteriormente, correrle el traslado de las imputaciones que se le hace y demás, que respondan, y luego de eso se confirma o no la expulsión. Pero si vos me preguntabas a mí si ellos deberían estar afuera, pero hace rato deberían estar afuera. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Esperanza. Gracias a ustedes por Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer ahora una breve pausa. La vuelta a la misma, ya está conectado con nosotros el senador Derlis Maidana para conversar sobre lo ocurrido ayer. Muy bien, la información destacada de estas últimas horas es la condena a Margaret Chacón. Estamos hablando del caso Pechi, estamos hablando de la mujer que coordinó absolutamente todo de acuerdo a la investigación. Y ahora conocemos la determinación de la justicia colombiana. Hablamos de 37 años de cárcel. Y cuando teníamos la reacción de la señora Maricel Albertini, la madre del fiscal asesinado Pechi, pudimos conversar con ella y de manera enérgica decía, no estoy contenta con esto, esperaba la pena máxima, es decir, 47 años de cárcel. Pero cuando le hacíamos, Germán, esta consulta sobre ¿y quién es el mandante? Esa sigue siendo la materia pendiente, conocer quién ordenó el asesinato de Pechi. Escuchen, por favor, cuál fue su respuesta. La verdad que yo no estoy contenta. Deberían haber aplicado la máxima pena, 47 años. 47 años y apenas llegó a los 40. Señora, y después de todo este tiempo transcurrido, todas estas investigaciones, ¿tienen alguna sospecha usted de quién pudo haber sido el autor intelectual? Mira, te juro, ojalá. Si yo supiera, yo con manos propias me voy a matarle a la persona, pero por supuesto que no sé. Ahí está, la madre de Marcelo Pechi decía que él, si sabe quién es el autor intelectual, se va a ir con manos propias a matarle al autor intelectual. Bueno, ya está con nosotros en línea el senador Derlis Maidana. Derlis, buenas noches, ¿cómo estás? El micrófono, si puede habilitar, por favor, el micrófono, senador. Derlis, si puede habilitar el micrófono. Muy buenas noches, Germán, para vos y para toda la audiencia. Bueno, antes que nada, Derlis, quiero agradecerte efusivamente
porque hemos tratado de hablar con muchísima gente de los 23 que votaron a favor de la destitución o de la pérdida de investidura de Katy González, y vos sos el único que nos atendés, así que te agradezco en nombre del programa, en nombre de Carolina, en nombre mío, efusivamente por ese hecho. Sin ningún problema, mi querido Germán, y estamos para cualquier consulta. Bueno, ¿cómo fue tu meditación en la noche hoy? ¿Cómo ves todo lo que pasó, todas las reacciones que hubieron? ¿Cómo te sentís, Derlis? Bueno, ninguna medida de esta magnitud es fácil para nosotros los colegas. En el caso nuestro también con Katia hemos sido colegas diputados y ahora senadores, pero también se tenía que tomar una determinación. Ha sido claro el colega Dionisio Amarilla en la explicación in extenso del libelo acusatorio, detallando los casos de Soledad Blanco, del señor Torales, expresidente del Encuentro Nacional, del oficial de policía asignado al despacho que realizaba tareas políticas. Eso está previsto perfectamente, principalmente los casos de Soledad Blanco y el señor Torales, en el artículo 250 del Código Penal. Y en cuanto a la legitimidad del Congreso Nacional para obrar de esta manera, yo creo que también se ajusta a la Constitución Nacional, a los artículos 185, al artículo 201, al artículo 202, inciso 1, y todos los juicios de pérdida de investidura se llevaron a cabo con mayoría simple, y en este caso nosotros alcanzamos la mayoría absoluta al tener 23 legisladores que optaron por aplicar la condena máxima. No sé si pudiste ver la forma incómoda con que estaba, por lo menos según la percepción que tuvimos también con Carolina, de eso por parte de Beto Velar. Estaba muy incómodo. La comunicación no verbal, que es fantástica, Derlis, no sé si los principios de la comunicación no verbal son espectaculares porque comunican qué está sintiendo la persona más allá de lo que esa persona pueda decir. Fueron así categorías, fueron contundentes. Se le notaba muy incómodo. Amén que dijo que no iba a hablar de lo que estaba prohibido hablar. Amén de que cuando hablaba con la prensa tenían los labios metidos hacia adentro, apretando los labios. Es decir, había un dejo de malestar por parte de Beto Velar. No sé si te pudiste percatar de eso, Derlis. Bueno, él ha manifestado una posición clara al respecto en las reuniones que hemos tenido, pero como una persona disciplinada también de la bancada votó en este sentido, ¿verdad? Hubieron voces a favor, en contra de la pérdida de investidura dentro de la propia bancada, pero en mayoría se decidió tomar esta determinación amparado en el ordenamiento jurídico de la nación, en la Constitución Nacional y en las causales que muy bien detalló el senador Dionisio Amarilla. Entonces, no es ni no va a ser nunca una decisión tan fácil sacarle a un colega que es tu compañero de trabajo, a pesar de que uno tiene posiciones encontradas. Muchas veces nos gritamos, nos decimos de todo, pero al término de la jornada somos los 45 compañeros de trabajo y ha sido una decisión difícil. En este caso, la mía también es la segunda. La primera fue de Carlos Portillo en la época de diputados. Y bueno, pero conscientes de que hemos obrado conforme a la ley, de que no hemos avasallado ningún precepto constitucional, de que no hay copamiento. Así también con 23 votos salió Payo Cubas, así también salió Dionisio Amarilla, el finado Oscar González Daer. Es una institución difícil de aplicar la pérdida de investidura, pero los procesos democráticos también requieren que cuando alguien se aparta de los preceptos, ese poder reglamentario y de aplicar sanciones, la Constitución le da esa atribución al Senado de la Nación.
Senador, teniendo en cuenta el proceso como corresponde, precisamente teniendo en cuenta la forma, ¿por qué jamás se hizo la notificación como debe ser a la parlamentaria Katia González? Yo no quiero comprometer a funcionarios del Senado de la Nación porque es un tema delicado, pero ellos se han constituido en el despacho de la ex senadora y no le recibieron el libelo. Aparte, en forma digital a cada legislador, para cada sesión se hacen las notificaciones. Ahí ya entramos más bien en el campo, más bien de la política, ¿verdad? Uno dice, me llegó tarde la notificación, o no tuve la oportunidad de defenderme, quiero más plazo. Pero esto es un juicio de naturaleza jurídica y política que difiere del proceso penal ordinario, donde hay más plazos, hay tiempo de alegatos, tiempo de presentar la acusación. Nosotros le hemos llamado y la senadora ha concurrido, pero ella ha utilizado todo el tiempo porque ni siquiera le limitamos el tiempo de su presentación a hacer una defensa política y yo creo que seguramente a su criterio una proyección a futuro de su carrera. Y en ningún momento se dedicó a en ningún momento se dedicó a defenderse de los puntos del libelo acusatorio. En ningún momento ella rebatió los argumentos principalmente del senador Amarilla y de todos los quienes sostuvimos en la sesión de la necesidad de la aplicación del artículo 101. Derlis, ¿por qué ningún miembro de Honor Colorado no fue fiscal acusador y fue un senador liberal? El fiscal acusador se da solamente en los casos de juicio político, ¿verdad? La Cámara de Diputados designa, por ejemplo, le llevamos a un ministro de Corte, la Cámara de Diputados designa a 3 fiscales acusadores que van a representar y van a pedir la aplicación de las sanciones ante el Pleno del Senado. En este caso no hubo fiscal acusador, sino alegatos a favor y en contra. Lo hizo Dionisio Amarilla, luego hablé yo, habló el senador Basilio Núñez y por parte de las personas que sostenían la tesis contraria estuvo el senador Rafael Firisola, la senadora Celeste Amarilla, el senador Eduardo Nakayama, la senadora Esperanza Martínez, entre otros. La figura del fiscal acusador se da en el juicio político y no en los juicios de pérdida de investidura. Bueno, en realidad que el propio Dionisio Amarilla se presentaba de esa manera. Ahora la estrategia que aparentemente utilizará Katia González es bueno, presentar lo que corresponde ante la Corte Suprema de Justicia, de tal manera a que se expida, porque ellos consideran, me refiero a la oposición, como nulo lo que ocurrió en esta sesión extraordinaria. Sí, ella como cualquier otra ciudadana tiene toda la facultad y todo el derecho de accionar ante la máxima instancia judicial y seguramente la Corte se pronunciará, pedirá informes. Es una cuestión ya que afecta otro poder del Estado, pero que nosotros obramos en todo tiempo conforme a la Constitución, a las facultades que la Constitución Nacional le otorga al Senado. El 185 habla de las mayorías, el 201 habla de la pérdida de investidura, el 202, inciso 1, habla de los deberes y atribuciones del Senado de la Nación. Y bueno, vivimos en un Estado de Derecho donde las leyes, los decretos, las resoluciones pueden ser impugnadas ante la máxima instancia judicial y seguramente eso ella lo hará si sus abogados lo aconsejan en ese sentido. Derlis, finalmente, las informaciones de pasillo, que a veces son muy sabias, dicen de que en tu caso vos y Bachi Núñez estaban muy incómodos con todo esto, que lo hicieron no tan... Nos vamos a coordinar. Nos vamos, agradecemos muchísimo la atención, vamos a encontrarnos nuevamente el lunes. El próximo lunes. Así será. Si Dios quiere, la dejen venir. Señales.